vamos a escuchar a Ana María Campoli. Ella es local, ella es de aquí de Córdoba, es miembro actualmente de la Comisión Directiva de Cáritas Argentina y viene de haber sido durante 2 trienios miembro de la vicedirectora, de la Comisión de Cáritas Córdoba. Tiene 37 años, es profesora de Matemática, Física y Cosmografía y actualmente trabaja en un colegio de Tanti. Creció toda su vida trabajando apostólicamente en la iglesia, como catequista, dirigente de Pastoral Juvenil y en la Pastoral Social de Carlos Paz. Ella nos puede compartir el testimonio de quienes viven la caridad institucionalizada en la iglesia y seguramente va a ser muy enriquecedor, no solo el perfil institucional de Cáritas, sino el de ella personal como trabajadora de Cáritas. Bueno, gracias por la invitación. La idea era que estuviera el director de Cáritas en este lugar, pero bueno, se le complicaba por otros compromisos. Quisiera, como dijeron esta mañana los que estuvieron sentados acá, entender que, a ver, mi testimonio no va a ser ni más ni menos que el de cualquiera de ustedes que podría estar sentado acá. Es más, lo tomo este momento como un trabajo en grupo grande, donde nos podíamos pasar el micrófono e ir contando cómo ha sido el paso de Dios en nuestra vida como laicos, y en esto, tomando la consigna en un primer momento, que era desde las periferias existenciales, la invitación del Papa Francisco. Falta un detalle muy importante, que es que yo nací en un pueblo de la provincia de acá de la provincia de Córdoba, de 2.500 habitantes, que se llama Calchín. Digo como estandarte para saber que nací en un pueblo pequeño, después vine a vivir acá para este lado, pero uno empieza a entender el mundo desde donde salió. Salimos como del Belén de Jesús, bueno, va entendiendo el mundo desde las periferias de algún lado. Cuando nos pasaban la invitación, a mí me gustó pensar, contar la experiencia del apostolado de uno, de ir a las periferias y cómo he ido a las periferias desde distintos lados. Y la invitación, y esto sí como miembro de Cáritas, que nos toca animar la caridad. Cáritas es la institución de la iglesia que anima y coordina la caridad, enorme el título. Entender cómo Dios a lo largo de mi vida me ha llevado a la periferia, y yo lo he visto en 3 puntos. Me traje el machete solo porque puedo llegar a hablar más de 15 minutos, se lo puedo asegurar. Bien, el primer punto, entender que he ido a las periferias con los pies. Uno va a las periferias con los pies primero. Voy a decir, es obvio. Es obvio si nos quedamos yendo con los pies, ¿sí? Yo digo, bueno, a ver, pasé desde la parroquia como catequista del grupo de jóvenes, coordinadora de la pastoral juvenil de mi diócesis en su momento, a la pastoral social, como vicedirectora de Cáritas. Bueno, uno recorre barrios, recorre diócesis, como Cáritas Nacional, recorre regiones. Uno recorre distintas violencias que viven nuestros hermanos pobres, porque la mayor violencia es la pobreza. Y no quisiera tener que contarles, y creo que cada uno habrá tenido su experiencia, de lo que es vivir la violencia de la pobreza y conocer con los pies la falta de vivienda, de techo, y bueno, Cáritas tiene programa de vivienda. La falta de trabajo, entonces los seres humanos son creativos y se organizan en una economía social y popular. La falta de una buena educación, entonces se organizan instancias educativas no formales para acompañar ese proceso. Las dificultades y la terrible, lo que nos hablaban del medio ambiente, de las inundaciones, las sequías, y entonces tenemos programas de atención al medio ambiente. El desastre de la droga en nuestros niños, jóvenes, adultos, y entonces existe un área de animación. Pero digo, uno puede caminar el barrio, la diócesis, y caminarlo con los pies, como también podemos hacer turismo villero, que tan promocionado está,
y las chicas saben que van de visita, la gente a la villa ve cómo son los pobres. Y me faltó decir algo importante, pero eso sería el tercer punto. Yo con las chicas comparto que además de pertenecer a la Comisión de Cáritas Argentina, coordino un Hogar de Cristo acá en Córdoba, que se encuentra en Barrio Suárez, que sería de los Hogares de Cristo de donde están las chicas. Digamos, ellos nacieron en las villas de Buenos Aires, con los curas villeros de allá, y en este momento están en todo el país. Cáritas, junto con los Hogares de Cristo, formamos un área en conjunto, y yo coordino un Hogar de Cristo junto a otros 2 jóvenes en el barrio Suárez de acá de Córdoba. Entonces, primero ir a las periferias como laico con los pies. Uno visita el barrio, ve qué pasa. Y acá voy a hacer una metáfora, un paréntesis. Si no tenemos la oportunidad de ir porque no estamos en esa pastoral, porque los pobres se ocupa Cáritas y pastoral social, o porque no está en mi vocación, bueno, los pobres no salen al encuentro. Y yo digo, la metáfora más triste, que no sé si nos animamos a ver todos los días, son los chicos que nos limpian los vidrios. Para mí es la metáfora más triste porque están ahí justamente para decirnos que algo no estamos viendo y que nos tienen que limpiar la mirada. ¿Nos limpian los vidrios como limpiamos el vidrio del anteojo? Porque no los estamos viendo. No le damos una moneda, le pagamos por el trabajo que están haciendo. Y están tomándose el trabajo de decirnos que siguen estando en la esquina niños y jóvenes. Ellos no están en el semáforo, ellos son el semáforo, que nos están diciendo que estamos en rojo, porque siguen estando en las esquinas. Y debe ser que en este trabajo, que somos muy buenos dándolos, porque cada vez yo veo más chicos en las esquinas limpiando los vidrios. Yo siempre le digo a mis amigos que los chicos que limpian los vidrios me salvan 2 veces. Me salvan una vez porque me limpian el vidrio, que está horrible siempre, un desastre, no veo nada. Y segundo, me salvan porque me siguen haciendo acordar todos los días, en cuanta esquina me encuentro, que sigue habiendo chicos en la calle. Si no vamos con los pies, nos vienen a nosotros. El tema es que los veamos, La segunda forma de ir a las periferias, personalmente me ha tocado, es ir a la periferia con la cabeza. Los que tenemos la posibilidad, en este caso yo, de pertenecer a una comisión diocesana, pero digo, en el ámbito en el que estemos, así sea el grupito de oración de la parroquia, y en esto lo digo como laico perteneciente a la vida de la iglesia, vamos a muchos lugares con la cabeza, solo con la cabeza. Como ámbito dirigencial, uno tiene que tomar decisiones y uno va con la cabeza con programas, con proyectos, articulando. Cáritas tiene una particularidad que es una muy alta capilaridad a nivel nacional, etcétera, donde uno puede tener, por un lado, una muy alta capilaridad y por otro lado, a nivel social en general, una alta valoración como institución transparente. Eso hace que lleguen muchísimos a querer articular con Cáritas para hacer un montón de cosas. Y entonces uno empieza a pensar proyectos, programas, articulaciones, mesa de diálogo. Y yo sí me lo he preguntado, y sobre todo estando acá en Cáritas Córdoba, si cuando estamos yendo a la periferia con la cabeza, lo he hecho desde los pobres, si yo lo he hecho desde la periferia y con los más pobres, pensando el programa, el proyecto, la programación, la planificación desde los más pobres y con los más pobres. Tenemos una forma aprendida de pensar, donde a lo mejor creo que Francisco en esto nos sigue enseñando un montón de cosas. Podríamos aprender mucho de los movimientos sociales con los que Francisco se encuentra, porque creo que en eso tienen más training de sentarse a pensar con los más pobres. Y a lo mejor animarnos, preguntarnos cómo lo hacen, muy sencillamente, humildemente. ¿Cómo hacen los movimientos sociales
para sentarse a pensar con los más pobres lo que se nos ocurra. Nada sin los más pobres. Pero el tercer caminito que hizo Dios conmigo para llevarme a la periferia fue llevarme con la vida entera y con el corazón. No vamos a la periferia con los pies, no vamos a la periferia con la cabeza, sino vamos a la periferia con la vida entera. Y eso me pasó con la experiencia de los hogares de Cristo. En esa instancia, en ese momento, con esta experiencia de pertenecer y coordinar en esta oportunidad un hogar de Cristo, es que entonces entendí lo que significaba y lo que Francisco nos está diciendo con ir a la periferia. Y en esto, ya que está, yo los invito a que conozcan los hogares de Cristo y después sigan charlando con las chicas que lo vieron desde hace más años que yo, porque son un cenáculo de encuentro con Dios. En los hogares de Cristo se trabaja bajo dos premisas que son, una, recibir la vida como viene, y recibir la vida como viene es recibirla como viene. En los hogares de Cristo, para que entendamos, las chicas recién nos decían, es el dispositivo que han desarrollado los curas villeros. En un primera instancia era para atender a los chicos que estaban con problemas con el Paco. Después se dieron cuenta que en definitiva era una forma de vincularse con todos los pibes. Una de las premisas es aceptar la vida como viene. Cuando uno acepta la vida como viene, la vida rota, la vida con olor, la vida golpeada, cuando uno acepta la vida como viene, entonces todo lo que creíamos saber no va más, porque uno acepta la vida como viene. Y la segunda premisa es que el trabajo se hace cuerpo a cuerpo, y cuerpo a cuerpo es tejiendo hilito por hilito a ese pibe que hoy te cayó muy mal y que lo charlaste y se fue y creías que estaba todo ok y anduvo ok 5 días y capaz que a los 5 días volvió a caer y volvimos a seguir acompañándolo cuerpo a cuerpo, a sacarse el DNI, al hospital, a terminar los estudios, a donde fuera, cuerpo a cuerpo y aceptar la vida como viene. La invitación de ir a la periferia con la propia vida es que uno no vuelve igual, uno no es el mismo. Yo quisiera tener tiempo de contarles, y las chicas también, de contar la vida de Dani, Fabián, de aquellos que nos hicieron que la vida no es la misma, uno no es el mismo. Ojalá ir a la periferia sea un camino de ida, como nos dijeron los de las drogas, y que nos quedemos allá y no volvamos más. Así tengamos un cargo dirigencial, volvamos a nuestro laburo, pero que el corazón nos quede en la periferia, que nos quede allá. Y desde allá pensemos, programemos, organicemos, coordinemos, pero que nos quede, que sea un camino de ida. Creemos en un Dios que nació en la periferia, predicó desde la periferia y no nos hizo otra cosa más que decirnos que su prioridad son los más pobres. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. 2 minutos, bien, 2 minutos. Una nota de un cordobés, doctor en ciencias políticas, especialista en pobreza, con el que hemos trabajado acá en Córdoba, en una nota de La Voz del Interior de opinión del año pasado, después de los números del INDEC, donde dice, y nos repiten, y nos vuelven a decir con una nota, lo que tendríamos que darnos cuenta con la vista, que 1 de cada 3 argentinos es pobre, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Martín decía en la nota algo duro, pero capaz que nos mueve un poquitito, a ver. 1 de cada 3 argentinos es pobre, eso significa que 2 de cada 3 argentinos es insensible. Porque si 1 de cada 3 argentinos es pobre, hay 2 argentinos que están por lo menos preocupados en otra cosa. Yo entiendo que en esto podemos hablar de que el 30% de la ayuda social en la Argentina por el tercer sector es voluntariado y en los cuales estaremos nosotros y gente de muy buen corazón. Pero por algún motivo 1 de cada 3 argentinos es pobre, hay 2 que según las estadísticas está preocupado en 2 temas fundamentales.
medidos por estadística, que el primero es la inflación y el segundo la inseguridad. Y después siguen la cuestión educativa, el transporte, el gas. En séptimo lugar, en un 3 a un 5%, está el problema de la pobreza. La pobreza no será culpa nuestra, pero sí nos tiene indiferentes. Nosotros decidimos será un problema de políticas públicas, de decisiones nacionales, sí decidimos nosotros en función de preocuparnos por la inflación o por la inseguridad. En séptimo lugar, la pobreza. Que irnos a las periferias nos lleven los pies, que si vamos con la cabeza, porque ya lo aprendimos así, pero no nos olvidemos ir a las periferias con la propia vida y el corazón y no volvamos más. No volvamos más. Termino con esto, les dejo un regalito, capaz que lo conocen, una canción del padre Eduardo Meana que se llama Más allá de las máscaras, para que cuando vayamos a las periferias, con los pies, con la cabeza y con el corazón, entendamos lo que tenemos al frente. Una persona que tiene una historia, nos animemos a escucharla y después durmamos tranquilos en casa cuando la conozcamos, se llama Más allá de las máscaras. El que lastima es alguien lastimado, el que mal sangra es alguien mal herido, el agresivo es un agredido, el que extravía es antes extraviado, el que no ve ha sido enceguecido, el que no habla ha sido mal callado, el que no actúa fue paralizado, el que no escucha es que fue aturdido. Oh Dios, danos la sabiduría de tu misericordia. Oh Dios, danos la misericordia de tu sabiduría. Desamorado, tal vez mal amado. Inerte, quizás nunca estimulado. El matador quizá ya fue matado. El venenoso ya fue envenenado. Si solo garras, le faltó caricias. Si hay mucho enojo, no fue respetado. Solo violencia, le sobró violencia. Indiferencia, así fue tratado. Danos mirar el corazón del mundo, compadecer la causa soterrada, para afrontar, sin escandalizarnos, para entender más allá de la máscara. Poniendo el pecho al mal como muralla, desactivando al mal con alma mansa. Ternura, fuerza, será el santo antídoto para curar más allá de las máscaras. Gracias.